Este es su programa, Escenarios. Una hora de información completa sobre los acontecimientos suscitados en nuestras comunidades. Las noticias que a usted le interesan están aquí, en Escenarios. Escenarios con Patricia Molina. El primer contacto de los españoles con la población indígena de Honduras comenzó con el último viaje de Cristóbal Colón en el año de 1502, donde exploró la isla de Guanaja, a la cual llamó Isla de los Pinos. Desde ese primer contacto, el territorio hondureño se mantuvo intacto hasta en mayo de 1524, cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósito de conquista. Posteriormente lo hicieron Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. A partir de esos acontecimientos, Honduras estuvo sometida bajo el dominio de los españoles hasta el año de 1821, cuando logró su independencia junto a varios otros países centroamericanos. ¿Cuáles fueron los héroes que desencadenaron los hechos para lograr nuestra independencia? ¿Cuáles eran las riquezas antes, durante y después de la colonia? Acompáñenos durante la siguiente hora para descubrirlos. Soy Patricia Molina y esto es Escenarios. Con una gran expedición compuesta de 3 carabelas llegó Cristóbal Colón a tierras hondureñas en el año de 1502, cuando descubre contingencialmente Honduras. La belleza de su vegetación y la gran cantidad de minerales fueron los principales atractivos para los españoles. En nuestro primer reportaje le presentamos la historia del descubrimiento de Honduras. Honduras es uno de los 5 países que conforman la franja que une América del Norte con América del Sur. Entre los 5 países que componen el área están Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cristóbal Colón descubrió Honduras en su cuarto y último viaje al Mundo Nuevo en el año de 1502, cuando tomó posesión en nombre del rey de España al llegar al territorio de Caxinas, Cabo de Honduras, lo que hoy se conoce como Trujillo. El nombre de Honduras tiene su origen a la exclamación que utilizaron algunos de los navegantes al momento que una tempestad los envolvió, cuando navegaban por sus costas, y dijeron: Dios líbranos de estas Honduras, de acuerdo a lo testificado por algunos historiadores en los libros de historia de Honduras. Anteriormente el territorio hondureño era reconocido como Higueras o Ibueras, y algunos españoles llegaron a llamarle Nueva Extremadura. Antes de su descubrimiento, Honduras era habitada por tribus indígenas, entre las que sobresalen la Olmeca, la Tolteca y la Maya. Estos últimos fueron los que más opusieron resistencia a la colonización. Después de su descubrimiento, Honduras pasó a formar parte de la corona española como colonia, y en 1540 inició con las labores para fortalecer su economía, para después de su independencia anexarse a México para librarse de la amenaza extranjera mientras se constituía como nación. El proceso de independencia tardó varios años en consumarse. La lucha de las personas que buscaron la emancipación política de los países conquistados vio sus frutos el 21 de septiembre de 1821, después de detectar las debilidades mostradas por los representantes de la corona española. Los independentistas decidieron alzar la voz, pero ¿qué pasó antes, durante y después de ese proceso? Se lo contamos a continuación. Después de su descubrimiento, conquista y colonización que duró más de 300 años, Centroamérica inició su proceso de independencia luego del colapso del dominio español, que inició aproximadamente en 1812 después de las guerras napoleónicas, donde España perdió parte de su poderío político, económico y militar. Debido a esto, los curas Matías Delgado y Nicolás Aguilar fueron los principales promotores de independencia de Centroamérica. En 1813, en Guatemala, también ya iniciaban las reuniones para tratar de obtener la independencia de España.
pero estas fueron descubiertas por los espías enviados por los representantes de la Capitanía General. Después de ese tiempo creció el descontento de los habitantes de Centroamérica por la gran carga impositiva de España. En 1818, debido al cambio de gobernante, la corona española pierde mucho poder y debe restablecer la constitución que se había suspendido en 1812. Esto permite a Centroamérica tener libertad de prensa. El 24 de febrero de 1821, México firma el Plan Iguala y así declara su independencia total de España. El 9 de marzo de ese mismo año, el gobernador Gabino Gainza es destituido de su cargo responsabilizándolo por lo sucedido en México, y esto estimuló aún más a los independentistas de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821, los centroamericanos gritaron su independencia. José Cecilio del Valle redactó el importante documento. El 28 de septiembre llegan los documentos conteniendo el Acta de Independencia y manifiestos del Palacio Nacional de Guatemala, lo que hoy conocemos como los Pliegos de Independencia. Gracias por continuar con nosotros. En nuestros primeros segmentos hemos dado a conocer la historia de nuestra independencia, pero queremos conocer más detalles de cómo era la vida de nuestros antepasados antes del descubrimiento y las actividades que desarrollaban para poder sostenerse económicamente. Ya me acompaña en el set de escenarios la directora del Museo de Antropología e Historia, la señora Teresa Campos de Fasquel. Con ella dialogaremos sobre la historia de Honduras. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, Teresita, ¿cómo era la vida de nuestros antepasados? Pues mire, la población de Honduras, la indígena, se dedicaba básicamente a la agricultura. Tenemos un país muy rico desde el punto de vista de la flora, de la fauna. Entonces, sabemos que desde el año más o menos 7000 a.C. ya empezaron los inicios de la agricultura con el cultivo incipiente del maíz. De hecho, la primera planta que sabemos que se cultivó fue el ayote, del que asombrosamente se consume todo. Cuando usted vive con los campesinos, no solamente consume el fruto tierno, el fruto maduro, también las flores, las semillas, las guías de ayote. Entonces, antes de la agricultura, pues la gente dependía mucho de la recolección, de la caza, de la pesca. Pero una vez que descubren la agricultura, que ven cómo de una semillita se reproduce una planta semejante a la que da esa semilla, y que empiezan a controlar las plantas y a saberlas, se puede decir, domesticar, ¿no? Y había bastantes animales, claro, no los animales que ahora consumimos tradicionalmente. Cuando usted va a una cafetería, le van a ofrecer carne de res, carne de pollo, ¿verdad? Carne de chancho. Esos son animales que no existían aquí, pero había, por ejemplo, muchísimo venado, dantas, tepezcuintes, armadillos, iguanas. Era asociado a esta riqueza en la flora, había muchísimos animales silvestres y todo prácticamente se consumía, desde los más grandes hasta los más pequeños. Había productos como el chocolate hecho del cacao. Sabemos que el Valle de Sula era un valle riquísimo en cuanto a la producción de cacao, y con él, tostando y moliendo las semillas, preparaban la bebida, el chocolate. Lo combinaban con diferentes saborizantes. Le ponían, por ejemplo, vainilla, le ponían miel de abeja, achote para colorearlo y que pareciera sangre, porque a veces lo relacionaban con la sangre de los dioses. ¿Y de qué estatus era la bebida del cacao? Pues el cacao era solamente para los personajes importantes, para los de más alto rango. Estaban los sacerdotes y los gobernantes, y bueno, también un nivel medio en el que se incluía a los guerreros y a los comerciantes, que eran muy ricos por el tipo de actividad que desarrollaban, pero el pueblo común no tenía acceso al chocolate, no podía consumirlo, ¿no? Al llegar los españoles, ¿qué cree usted que fue lo que más les llamó la atención de todo esto que nos está mencionando? Pues fíjese que les llama la atención ese verdor. Todos ellos describen, mire, cuando tenemos relaciones de Hernán Cortés en su cuarto viaje, él conoce lo que llama las cibueras en ese momento y se sorprende y lo describe. Incluso tiene muchos problemas para movilizarse. Lo que tuvo que hacer Cortés en muchos momentos era tirar árboles y crear enramados para que el caballo pudiera pasar sobre ellos. Y también hay descripciones muy interesantes de cómo los caballos tienen que pasar embarcados o nadando de un lado al otro. Entonces, este verdor, igual lo describe Bernal Díaz del Castillo, Cristóbal de Olid, y todos se fascinan de ver la riqueza de la tierra.
cuando viene el español también, inmediatamente en cuanto deciden que esta tierra les pertenece porque la descubrieron y vienen a establecerse, empiezan a traer semillas y empiezan a traer animales. Entonces lo que hace esto es enriquecer lo que existía acá. Hay muchísimos cultivos que se adaptaron de tal manera que ahora Honduras es un país, por ejemplo, cafetalero, y el café viene de Etiopía, de donde nos están mandando ahora los frijoles, de ahí es originario el café, fíjese. Y el café hondureño se ha vuelto muy, muy famoso, es de los principales productos de exportación. Ese verdor, esa naturaleza que teníamos, que le llamó tanto la atención a los españoles, también estamos incluyendo ahí la riqueza mineral que Honduras tenía. ¿Por qué era tan rica en Bueno, minerales? mire, había minas, había oro, había plata, muchísima plata, y lo que los españoles buscaban en primera instancia era oro, pero también buscaron comida, ¿no? Cuando venían a las costas, venían buscando agua y comida. El oro tenía un alto valor para ellos. No lo tenía igualmente para los indígenas, sí lo valoraban, pero por ejemplo acá el jade o las plumas de quetzal, las plumas finas de colores brillantes, tenían un valor altísimo. Había oro en los ríos, estaban por ejemplo el famoso oro del Guayape en Olancho, se vuelve muy importante, por eso es que van y fundan San Jorge de Olancho como una de las principales poblaciones, las primeras en fundarse. Estaban Trujillo, San Pedro Sula, Gracias y Comayagua, junto con San Jorge de Olancho. Son las poblaciones coloniales más importantes y más tempranas. Y la parte de Olancho era fundamentalmente por la minería. ¿Cómo era el intercambio comercial en aquel entonces y cómo se aprovecharon los españoles de eso? Pues mire, los productos que más empezaron a comercializar fueron el cacao, el añil, que era un colorante, que también se producía en grandes cantidades en El Salvador, por ejemplo. Todavía no existían los tintes químicos, entonces había dos muy importantes, que era el añil, que daba un color azul, como el azul de los jeans, y la cochinilla, que daba el color grana, el rojo grana, que se usaba mucho en la ropa de los cardenales, de los obispos. Se transportaban también cueros. Muy pronto también, a raíz de la conquista, se trae ganado, se traen las vacas, los caballos, los chanchos, los pollos. Hay gente que piensa que los pollos eran originarios de acá. Comemos tanto pollo que pensamos que es rarísimo. Sí, imaginarlo sin el pollo. Sí, imaginarlo sin pollo, sin huevos. Lo que había aquí era ajolotes, chachalacas y una infinidad de aves de las que se consumía el huevo y el animal, ¿no? ¿Los indígenas cómo hacían la forma de pago al hacer intercambio comercial? Ellos hacían todo por trueque. El cacao era moneda, las plumas, las mantas, hacían tejidos muy finos de manta y todo esto se intercambiaba por otros productos. Por ejemplo, el Valle de Sula, como le decía, que era tan rico en cacao, dicen que el cultivo era tan importante acá que justamente el maíz que se consumía a diario, en forma de tortillas, de tamales, se traía de fuera y se pagaba con cacao. ¿Y los españoles se llevaban el oro y qué le daban a cambio a los indígenas? Pues ahí, por ejemplo, hay muchas cosas que no se pagaban, que eran tributo, ¿no? Acuérdese que cuando llega el español, además de tener la idea de que la tierra le pertenecía, que la tierra era del rey, porque ellos lo habían descubierto, ellos establecen una dominación acá y forzan al indígena a entregar un tributo. El indígena ya estaba habituado a este tributo porque los grandes señores lo exigían de los pueblos y por eso había también tantos pleitos internos, ¿no? Cuando llega el español, por una parte hay indígenas que luchan contra él, que lo quieren sacar, que no aceptan el dominio, pero hay muchos que se someten y se vuelven sus aliados porque los apoyan para combatir a los fuertes, ¿ve? Hay siempre grupos muy fuertes. Por ejemplo, los aztecas tenían un gran dominio y la gente que estaba bajo el yugo de los aztecas estaba muy indignada, ¿no? Y le pareció que el español lo iba a ayudar, pero no estaba previendo que el español después también lo iba a explotar, ¿no? La primera reacción de los indígenas al llegar los españoles, según los libros de historias, ¿cuál fue? Primero hubo mucho asombro,
pero en las primeras descripciones que hacen, por ejemplo, cuando viene Bernal Díaz del Castillo a las costas de Honduras, dicen que los ahumaban, ¿ve? Para quitarle todo el daño que podía irradiar, quemaban copal, los ahumaban y le decían, vete al lugar de donde vienes, porque ellos decían que venían de muy lejos, que venían con sed, que venían buscando comida. Le digo, entonces les regalaban, decían, gallinas de la tierra, unos perritos gordos que se consumían acá, que eran el equivalente de un chanchito, les regalaban fruta, y decían, vete, regrésate a tu tierra, ¿para qué vienes tan lejos? Aquí no vas a encontrar nada, aquí no hay comida, vete, regrésate a tu tierra, ¿no? Pero claro, el español se percata de la gran riqueza que hay acá, y pues una vez que descubren América, vienen decididos a conquistarla y a tratar de extraer de acá todo lo más posible. Acuérdense que con mucho del oro y la plata se financiaban las guerras en Europa. ¿Dónde se encontraba la mayor riqueza de nuestro país en ese momento? Pues mire, es que la riqueza yo creo que está dividida por zonas, ¿no? Hay también una riqueza forestal muy grande. La caoba de Honduras, el cedro de Honduras se vuelve muy famoso rápidamente. Y usted sabe, por ejemplo, que se hicieron grandes talas, no solamente acá, también en Guatemala, en Belice, en Chiapas, en México, y se sacó muchísima madera para muebles, para construcción, y eso pues se tiene que ir a las partes del bosque, de selva. También estaba, por ejemplo, la otra riqueza grande era eso, la minería. Y algo que me quedé a medio mencionar es que cuando traen el ganado se reproduce rápidamente, pero la gente que viene en un principio no es gente que tenga alguna especialidad, alguna habilidad. Entonces eran soldados, era gente burda, y en ese momento no hay artesanos todavía. Entonces las tierras las curten y las mandan de regreso a España para que vuelvan ya transformadas en botas, en sombreros, en fajas, en valijas, en todo este tipo de objetos, ¿ve? Poco a poco los artesanos también se vienen a instalar acá. Empiezan a venir carpinteros, herreros, agricultores, porque bueno, cuando empiezan a traer semillas como el trigo, el arroz, tantas cosas que nos traen, o la caña de azúcar, tienen también que enseñarle a la gente acá a cultivar todos estos nuevos productos, ¿ve? Se da algo interesantísimo, pues es el mestizaje. Es fundamental entender el mestizaje que se da a raíz de la conquista, cómo traen muchísimos productos acá y cómo se llevan también a Europa cosas importantes como el maíz. El maíz tiene una dispersión muy impresionante, tanto que ahora hay gente en el África que cree que el África es la cuna del maíz. Entonces se llevaban muchos productos para allá, se trajeron otros productos acá, y lo que tuvieron que ir viendo es cómo aprender a cultivarlos, cómo aprender a procesarlos. En la zona del Valle de Sula, ¿cuáles eran los productos, cuáles eran las riquezas que teníamos? Pues yo le digo el cacao. El Valle de Sula era más que nada el cacao, y los bosques riquísimos. También se sacaban aquí, por ejemplo, maderas de tinta, el palo que hay un palo que da, palo Brasil se llama, que da una tinta roja. Entonces, para teñir las sedas que se producían en Europa, y que muy pronto también se trae acá el gusano de seda y se adapta a diferentes zonas, no a Honduras propiamente, pero hay varias partes en Guatemala, en México, en que se empieza a producir la seda también acá y a exportarse de regreso. Bueno, ¿se establecieron los españoles aquí en el Valle de Sula? Sí, prefirieron en realidad irse hacia el centro. Mire, San Pedro resultó ser un punto estratégico porque está muy cerca del mar y estaba cerca de Puerto Cortés. Puerto Cortés fue fundamental en el comercio. Usted me preguntaba el comercio. Por Puerto Cortés empezó a entrar todo el comercio que venía de España, que estaba monopolizado. No permitían a los demás países europeos, por eso viene después la piratería,
porque tanto los ingleses como los franceses como los holandeses querían tener comercio con estas tierras, pero se los impidían los españoles. Entonces, Puerto Cortés se volvió muy importante, pero era, decían, muy insalubre. Había muchos mosquitos, era muy pantanoso. Ellos le tienen terror a los mosquitos. No hay viajero que no le haga un relato detallado de cómo venían las nubes de mosquitos y los devoraban. También, bueno, era difícil la vida en la costa, pero San Pedro estaba cerca de la costa, ya no era tan insalubre, y era fácil viajar a través de los ríos, del Ulúa y del Chamelecón. Podían venir las embarcaciones más pequeñas, llegaban los grandes barcos, no tan grandes, ¿verdad?, pero al puerto entraban las embarcaciones y también usaban recoas de mulas. Con mulas mandaban los productos que yo le mencionaba, que eran los cueros, el añil, el cacao, y había dos plantas muy importantes medicinales, la cañafístula y la zarzaparrilla. Dentro de los intercambios que se dan, pues están las enfermedades que causaron grandes daños. Los españoles traen acá el sarampión, la fiebre amarilla, la malaria, la viruela, y como los indígenas no estaban preparados físicamente, no habían sufrido jamás de estas enfermedades, se convierten en verdaderas epidemias y la gente muere así por miles, ¿no? Entonces, los españoles que vienen, la mayoría son hombres y empiezan a tener relaciones con indígenas. Las mujeres se les regalaban, como se les ofrecían a los indígenas, o se les regalaban. A Cortés, por ejemplo, le regalan a la Malinche y le regalan a otras tantas señoras importantes. Entonces, en esas relaciones empieza a proliferar la sífilis, y la zarzaparrilla y la cañafístula se usaban para controlar todo lo que eran enfermedades, según ellos, de la sangre. Limpiaban la sangre y la refrescaban. Son teorías así muy interesantes, ¿no?, de entender. Sí. Bueno, nos vamos a un breve corte comercial. Regresamos para conocer detalles de nuestra independencia. La Fundación Padrino y Diálisis de Honduras te traen las 8 reglas de oro para la prevención renal. 1. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial, además que reduce su talla. 2. Mantenga un control regular de su nivel de azúcar en la sangre. 3. Controle su presión arterial. 4. Comer sano y mantener su peso bajo control. 5. Mantener una adecuada ingesta de líquidos. 6. No fume. Fumar reduce la cantidad de sangre que llega a los riñones. 7. No consuma medicamentos de venta libre de forma regular. 8. Realice exámenes para saber cómo está su función renal. Ahora te toca a ti. Cuídate. Centro de Medicina Integral de los doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, egresados de la Universidad Latina de Costa Rica, le atiende en el barrio Barandías, en la avenida Junior, en la 12 calle 4ª avenida, contigua Banco de Occidente, y en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para cita, llamar al 2550-0523, 2550-0523. Doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, comprometidos con su salud. Lionel Messi juegue en el Real. No creo. Que me gane la lotería para llevar de vacaciones a mi novia a Cancún. No creo. Cambiar de carro este año. No creo. Que mi jefe me dé el día libre. Siempre soñando. ¿Qué le pasa? Rápido con mi trabajo. No creo. Pero tener insuficiencia renal crónica, soy diabético e hipertenso,
Eso sí es posible. Por eso, cuídate. Ese era yo. Ese también soy yo. La enfermedad renal es un padecimiento serio, pero si ya está diagnosticado, toma las precauciones. Me uno a la Fundación Padrino para apoyar a los pacientes renales. Diálisis de Honduras es la mejor empresa de hemodiálisis en la región centroamericana. Nuestro servicio mejora la calidad de vida en pacientes de todas las edades. Diagnosticados con insuficiencia renal crónica, poseemos las mejores instalaciones acondicionadas con altos estándares de calidad y tecnología avanzada. Atención especializada con médicos y enfermeras altamente calificados. Actualmente contamos con 8 clínicas a nivel nacional y pronto inauguraremos otros centros en diferentes partes del país. Diálisis de Honduras, a la vanguardia en servicios de hemodiálisis en Centroamérica. Puede escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Escenarios HN. En Twitter nuestro usuario es @escenarioshn. Si usted desea volver a ver nuestros reportajes, puede encontrarlos en nuestro usuario en YouTube, el cual es Escenarios HN. Si desea formar parte del programa, puede enviarnos su historia a nuestro correo electrónico escenarioshn@gmail.com. Nosotros estaremos en contacto con usted para obtener mejores datos. Dentro de la riqueza que aún posee Honduras después de su independencia están las construcciones con diseños de épocas pasadas, lo que hoy se conoce como arquitectura colonial, que ya en las grandes ciudades ha desaparecido. Pero hay varios lugares del país donde aún se guarda esa histórica forma de construcción. ¿Cuáles son sus características y qué zonas del país mantienen viva esa época? Enseguida se los mostramos. El progreso positivo que tuvo el descubrimiento de América puede fijarse en la época cuando inician las construcciones. Entre las obras de la arquitectura colonial que todavía están utilizables en el país y que destacan por sus detalles están la iglesia o catedral de Comayagua, que resalta por sus finos detalles y el tamaño de su edificación. Su construcción duró un cuarto de siglo y en ella está uno de los principales atractivos históricos de América, el reloj que fue donado por la corona española y que fue fabricado en el año de 1100 y traído a Honduras en el año de 1636. Otro claro ejemplo de la arquitectura colonial es la Catedral de Gracias en el departamento del Empira, la cual fue construida en el año de 1700. Entre las peculiaridades que destacan de la arquitectura colonial podemos mencionar 5. La primera es el manejo privilegiado de los materiales, la utilización de ventanas muy amplias para poder visualizar las cosas mejor. La tercera es la construcción de iglesias y monasterios con puertas y entradas grandes y abiertas. La cuarta, la utilización de materiales como el yeso y el barro. La quinta, mientras más alta sea la casa es mejor. Por lo general las casas coloniales tenían jardines internos. Entre las ciudades que sobresalen en Honduras que aún guardan ese sistema de construcción español están Comayagua, que tiene en un solo cuadrante la catedral, el parque central y otras edificaciones importantes que guardan mucha historia de ese departamento. Choluteca es la ciudad que vio nacer al sabio José Cecilio del Valle, redactor del Acta de Independencia. La casa donde creció es uno de los principales atractivos, no solo por el personaje que allí vivió, sino también por su aspecto arquitectónico colonial, además de su catedral y el parque central. Yuscarán fue decretada en 1979 como monumento natural por la gran diversidad de construcciones coloniales que existían en aquella época y que la mayoría continúan en pie y siendo habitadas. Santa Rosa de Copán, sus calles empedradas, sus techos de teja y su arquitectura colonial nos remontan a un pueblo laborioso que aún conserva su riqueza cultural e histórica. Dentro del casco histórico de Santa Rosa podrá ver las casas y edificaciones antiguas que datan de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, construidas con paredes de adobe, espaciosos corredores y jardines centrales, balcones forjados en hierro o madera y techos de teja o de barro.
Gracias fue capital de Centroamérica en 1544 y en su casco urbano podemos encontrar 3 iglesias coloniales, la iglesia San Sebastián, Las Mercedes y San Marcos, además de la iglesia de Santa Lucía, situada a 2 kilómetros del centro de Gracias. De estas construcciones, la más interesante por su arquitectura es la iglesia de Las Mercedes. También es de gran interés la actual casa parroquial, que en su tiempo fue la sede de la Audiencia de los Confines. Omoa podría ser uno de los lugares más significativos en cuanto a la arquitectura colonial. La edificación del Castillo San Fernando de Omoa es un ejemplo muy claro del gran avance y conocimiento que se tenía en construcción por parte de los europeos. La independencia no habría sido posible sin el trabajo que realizaron personajes que la historia hoy reconoce como héroes patrios. Esos hombres que ofrendaron su vida por la defensa del territorio y otros que lucharon por recuperar lo que se había quitado. Enseguida les presentamos un breve resumen de las actividades que realizó cada uno de los próceres nacionales. La historia de Honduras inicia con el arduo trabajo que realizaron los próceres nacionales antes, durante y después de la independencia. El primer prócer nacional fue el cacique Lempira, asentado con su pueblo en el occidente de Honduras, entre la cordillera del Merendón, en el territorio llamado Cerquín. El líder indígena de Lempira Martínez se encontraba en guerra con otros pueblos, pero al llegar los españoles formaron una sola alianza para defender sus tierras y de la crueldad con la que los españoles trataban a su gente. Según archivos históricos, el nombre de Lempira proviene de 2 palabras del vocablo lenca, lempa, que significa señor, y era, que quiere decir sierra, que compuesto forman la frase señor de la sierra. Sobre la muerte del líder indígena surgen 2 hipótesis, una que fue asesinado a traición y la otra es que murió en un combate con los españoles. Cada 20 de julio se celebra un día en honor al cacique Lempira. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa un 3 de octubre de 1792. Gracias a su astucia e inteligencia, logró aprender muy rápido de algunas actividades profesionales y militares que a lo largo de su vida le servirían para escalar posiciones en el gobierno central, siendo nombrado secretario general en el gobierno de don Dionisio de Herrera. Su preparación como militar le permitió ganar la batalla en el sitio de la Trinidad al ejército que comandaba Justo Milla. Después de esa batalla fue electo presidente de Centroamérica en el año de 1830. Siempre su pensamiento fue una Centroamérica como una sola nación, grande y fuerte. Fue asesinado en Costa Rica en el año de 1842, un 15 de septiembre. Sus restos descansan en paz en el cementerio de los Ilustres en San Salvador. José Trinidad Cabañas nació el 9 de junio de 1805, estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua. Durante su época de juventud se inició el conflicto entre el coronel Justo Milla y el gobierno hondureño. Cabañas participó junto a Morazán en la batalla de la Trinidad, venciendo así al coronel Milla. En enero de 1852 fue electo presidente, pero su administración solo duró 3 años. Entre sus frases que son recordadas está la pronunciada siendo presidente: no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. En sus últimos años de vida se retiró de la política y en 1867 se radicó en Comayagua. Además fue nombrado como intendente de la aduana de Trujillo. Falleció el 8 de enero de 1871 a los 65 años. José Cecilio del Valle podría llamarse el prócer más influyente y constante para que Honduras lograra su independencia. Nació el 22 de noviembre de 1777. Debido a su profesión en el año de 1821, se le concedió el honor de redactar el Acta de Independencia de Centroamérica. Después de esto fue más admirado y respetado por sus amigos y adversarios. Además ocupó un cargo en el Parlamento hondureño. Murió a los 58 años el 2 de marzo de 1833. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle, más conocido como Dionisio de Herrera, nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras. Realizó sus estudios en una universidad de Guatemala, donde obtuvo el título de abogado. Fue uno de los ciudadanos más ilustres de su época. Además de ser el autor del Acta de Independencia y de la primera constitución que tuvo Honduras, fue electo presidente de la República en 1824. Su mandato duró 3 años porque fue destituido tras una insurrección clerical en 1827. En 1838 fue electo diputado por el distrito de Nacaome y vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Con la proclamación de la Segunda Constitución de Honduras, Herrera se retiró de la política el 11 de enero de 1839. El 30 de mayo de 1850 dictó su testamento, falleciendo el 13 de junio de ese mismo año.
José Trinidad Reyes y Sevilla nació en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797. Es el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue luchador contra la pobreza y sus causas, además de defender incansablemente los derechos de la mujer. Además fue un acérrimo precursor de la educación en cuanto a ciencia y cultura. Entre sus estudios destacan un bachillerato en filosofía, teología y derecho canónico. Murió el 20 de septiembre de 1855. Breves cortes comerciales, ya regresamos. La Fundación Padrino y Diálisis de Honduras te traen las 8 reglas de oro para la prevención renal. 1. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial, además que reduce su talla. 2. Mantenga un control regular de su nivel de azúcar en la sangre. 3. Controle su presión arterial. 4. Comer sano y mantener su peso bajo control. 5. Mantener una adecuada ingesta de líquidos. 6. No fume. Fumar reduce la cantidad de sangre que llega a los riñones. 7. No consuma medicamentos de venta libre de forma regular. 8. Realice exámenes para saber cómo está su función renal. Ahora te toca a ti. Cuídate. Centro de Medicina Integral de los doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, egresados de la Universidad Latina de Costa Rica, le atiende en el barrio Barandillas, en la Avenida Junior, en la 12 calle Cuarta Avenida, contigua Banco de Occidente, y en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para cita, llamar al 2550-0523, 2550-0523. Doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, comprometidos con su salud. Que Lionel Messi juegue en el Real. No creo. Que me gane la lotería para llevar de vacaciones a mi novia a Cancún. No creo. Cambiar de carro este año. No creo. Que mi jefe me dé el día libre. Siempre soñando. ¿Qué le pasa? Rápido con mi trabajo. No creo. Pero tener insuficiencia renal crónica, soy diabético e hipertenso, eso sí es posible. Por eso, cuídate. Ese era yo. Ese también soy yo. La enfermedad renal es un padecimiento serio, pero si ya está diagnosticado, toma las precauciones. Me uno a la Fundación Padrino para apoyar a los pacientes renales. Diálisis de Honduras es la mejor empresa de hemodiálisis en la región centroamericana. Nuestro servicio mejora la calidad de vida en pacientes de todas las edades. Diagnosticados con insuficiencia renal crónica, poseemos las mejores instalaciones acondicionadas con altos estándares de calidad y tecnología avanzada. Atención especializada con médicos y enfermeras altamente calificados. Actualmente contamos con 8 clínicas a nivel nacional y pronto inauguraremos otros centros en diferentes partes del país. Diálisis de Honduras, a la vanguardia en servicios de hemodiálisis en Centroamérica. Puede escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Escenarios HN. En Twitter nuestro usuario es @escenarioshn. Si usted desea volver a ver nuestros reportajes, puede encontrarlos en nuestro usuario en YouTube, el cual es Escenarios HN. Si desea formar parte del programa,
Puede enviarnos su historia a nuestro correo electrónico escenarioshn@gmail.com. Nosotros estaremos en contacto con usted para obtener mejores datos. Gracias por seguir en Sintonía de Escenarios. Continuamos el diálogo con la directora del Museo de Antropología e Historia, doña Teresa Campos de Fasquel. Y ahora le consultamos, ¿con qué estrategia logran los españoles convencer a los indígenas? Pues convencerlos, yo creo que no los convencieron, fíjese. Más bien los conquistaron a la fuerza, porque aunque algunos de ellos, como yo le decía, se les unieron en un principio por las rivalidades que había entre los grupos aquí mismo, pues muy pronto se dan cuenta del maltrato, ¿no? De las causas más importantes para la despoblación están los trabajos forzados a los que se vieron obligados los indígenas, las enfermedades que mencionamos, la esclavitud, porque aunque la esclavitud estaba prohibida, de hecho los convirtieron en esclavos. Y es más, a muchos de ellos se los llevan a las islas. El primer lugar en que se establecen los españoles es en Cuba, Santo Domingo, que llamaban Española, y los indígenas ahí mueren muy rápidamente. Entonces, por las mismas causas, las guerras de conquista, las enfermedades, los maltratos. Entonces, vienen hacia acá y específicamente en la costa de Honduras y la costa de Nicaragua hacen lo que se llama saqueos. Capturan a los indígenas y se los llevan a trabajar a las islas porque ya están allá establecidos. De hecho, por ejemplo, Hernán Cortés era un finquero, tenía una propiedad grandísima allá. Estaba con Diego Velázquez, que fue famosísimo como una de las gentes que esclavizaron a indígenas de acá y se los llevaron a vender. Los españoles al llegar prohíben el consumo de ciertas cosas como el amaranto, una semilla con la que hacían figuras de los dioses y después se las comían. ¿Pero por qué? Porque aglutinaban la semilla, la pegaban con sangre de los sacrificados. Entonces había una cantidad de rituales que horrorizan a los españoles. ¿Asociaron los indígenas en algún momento a la venida de los españoles su propia religión con la venida de ellos? Sí, de hecho hubo muchas cosas que deprimieron a los indígenas. La verdad es que leer La Conquista, este libro de Bernal del Castillo que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, es aterradora. A mí, yo la leo constantemente, leo capítulos, me aflige. Es terrible ver cómo, por una parte, el español se siente tan prepotente y eso, decir, como me lo encontré, como yo me encontré esta tierra, ahora me pertenece, ¿no? Y ahora voy a venir y voy a dominar esto ya es del rey. Muchos se rebelaban, muchos decían, no podemos aceptar esto, tenemos que pelear, y estaban entre ellos decidiendo si seguían peleando o no. Ahora, el español trae unas armas muy poderosas, trae la pólvora, entonces hay cañones, hay rifles, y luego tenían espadas, tenían sus armaduras, tenían los caballos, que de hecho impresionan muchísimo al indígena, ¿no? Creían que el jinete y el caballo eran uno solo y se horrorizan con ellos. Pero finalmente el 15 de septiembre logramos independizarnos de 1821. Sí, eso es. Ahora celebramos esa fecha. ¿Alguna vez se celebró en alguna fecha diferente? No, el 15 de septiembre todos los países centroamericanos y México nos independizamos, logramos quitarnos el yugo y en gran parte ayudados con el gran esfuerzo de los criollos, ¿no? Porque el criollo era un español nacido acá que por haber nacido acá no tenía derechos. Entonces seguían todo controlándose desde la madre patria, como decían, desde la metrópoli. Entonces, pues sí, 3 siglos de estar sojuzgados, ¿verdad? De dominación, fueron muchos. Y le digo, bueno, realmente una vez descubierto el continente ya era imposible detener esa conquista. De alguna manera se iba a dar la conquista. ¿Por qué México celebra su independencia el 16 de septiembre? Mira, es que nosotros celebramos el 15 de septiembre, fue el grito de independencia. Había se puede decir, un complot, querían empezar la lucha de independencia, pero los descubren. Entonces, la noche del 15 es cuando le dicen a Miguel Hidalgo, tenemos que empezar, vente. Y entonces él va a este pueblo que se llama Dolores y da el grito de independencia y sale con el ejército
a empezar la lucha, ¿ve? Pero hasta el día, bueno, la independencia empieza en ese momento, el 15, pero la independencia se lleva a cabo exactamente en 1821. No es en 1810 es el grito de Dolores que decimos, y hasta 1821 se logra realmente la independencia, son muchos años de lucha. A 193 años de independencia patria, ¿se ha enriquecido la historia de nuestro país o ha ido perdiendo con las nuevas generaciones? No, la historia no pierde, la historia es la historia, ¿no? Lo que creo es que hay poca enseñanza de la historia y poco interés por la historia. La historia se da, es un proceso, ¿no? Es como usted tiene su propia historia, desde que nace hasta que se muere, su historia individual va a estar ahí. El hecho de que usted la registre, se tome fotografías, le cuente a sus hijos, o quien sepa cuál fue su vida personal, ¿ve? Pero la historia de un pueblo está ahí. Y lo que es muy importante, creo, y es una de las cosas que hacemos en el museo, es relatar la historia del valle. Ahí podemos ver la historia desde que llegan los primeros grupos humanos, cómo empiezan a moverse por el valle buscando alimento, cómo logran establecerse en pequeñas aldeas y hasta más o menos mediados del siglo XX. Ahí terminamos. Pero la historia ahí está, hay que aprenderla, hay que conocerla, porque solamente el que conoce la historia y se identifica con su patria, tienes el amor patrio, que es tan necesario, ¿verdad? Identificarse con su pueblo, identificarse con el país, tomarle amor. ¿Qué consejos nos da para poder rescatar ese interés en las nuevas generaciones por la historia de nuestro país? Pues yo creo que en las escuelas se debe poner como una materia obligatoria en la enseñanza de la historia. Mire, ahora hay muchísimas escuelas bilingües y qué bien que nuestros niños aprendan el inglés porque es muy, muy importante actualmente para todo. Pero así como tienen que seguir aprendiendo el español, también tienen que aprender su historia. En las escuelas bilingües a veces se aprende más historia de Estados Unidos que historia de Honduras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos denigrando lo nuestro? ¿Por qué no le damos importancia a nuestra propia historia? Está muy bien todo lo que usted pueda aprender de otros países, qué maravilla, pero conozca lo propio también. Entonces, aquí llegan a la universidad muchos muchachos y no tienen una noción clara ni de su historia ni de su geografía tampoco. Con ese afán ahora también por viajar y ir al extranjero, de repente no saben identificar los departamentos que hay en Honduras, ¿no? Y se dan unas confusiones terribles. Qué pena que no viajen por Honduras, que no conozcan sus riquezas, que no conozcan como digo, qué ha pasado, cuál ha sido el proceso histórico, los cambios que ha tenido el país, que entiendan qué es lo que pasa. Y bueno, usted ve en la historia cómo siempre hay causas y consecuencias. Entonces, entender cómo se da el proceso. El museo que usted dirige nos cuenta parte de esa historia. ¿De qué puede disfrutar la población que asiste al Museo de Antropología e Historia? Pues nosotros nos concentramos en el Valle de Sula. Tenemos algunas relaciones más allá porque pues el valle no está aislado, pero más que nada es un museo regional y le digo, tratamos de, a través de lo que sucede en el valle, hacerle entender al hondureño parte de la historia de Honduras. Bien, agradecemos a doña Teresa Campos de Faz que él nos haya acompañado en nuestro programa. ¿Desea hacer la invitación a la población para que visiten el Museo de Antropología? Claro que sí, siempre aprovecho estas ocasiones y les agradezco muchísimo la invitación. Me encantaría que la gente realmente se convenza, porque el museo está ahí, hay una gran riqueza, tenemos por ejemplo una colección arqueológica preciosa, riquísima, y bueno, que vayan, que la observen, que la disfruten, que se preocupen por conocer su historia. Los domingos trabajamos, está abierto el museo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, solamente los martes estamos cerrados al público y tenemos el primer domingo del mes que es gratuito. A mí me encantaría que los domingos fueran muchas familias completas, porque durante la semana tenemos a muchos estudiantes y el domingo queremos que sea un día familiar, que vayan los papás, los abuelos, los niños y que todos compartan. Y de ver gente mayor es interesante porque hay muchas cosas, sobre todo la última etapa, que ellos recuerdan, ¿verdad? Cómo se usaban las máquinas de escribir, que ahora hay niños que ya no las conocen,
las cámaras fotográficas, cosas que ya ahorita muchos niños ya no tienen ni idea de qué se trata, ¿verdad? Entonces yo invito a la gente en general, a toda la que está aquí alrededor de nosotros, las poblaciones aledañas, que vayan, que conozcan el museo. Son parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Ellos representan las riquezas que hay en el territorio hondureño. Hablamos de los símbolos patrios. El objetivo de omitir un decreto que los declara parte del patrimonio de nuestro país también fue para protegerlos, pues la inconsciencia del hombre los tiene en peligro de extinción. A continuación, vea y recuerde cuáles son nuestros símbolos patrios. Entre los símbolos patrios reconocidos legalmente en nuestro país resaltan la bandera, la cual tiene su origen y diseño desde hace miles de años, pues según se menciona el pabellón nacional tiene su base en una bandera que perteneció a las Provincias Unidas de Centroamérica. La bandera hondureña está formada por 3 franjas del mismo tamaño y 5 estrellas con el color azul turquesa. Las 2 franjas de color azul turquesa simbolizan los mares que bañan y protegen las costas de nuestro país. La franja blanca simboliza la pureza, la fe, la integridad, la honestidad con que deben dirigirse nuestras acciones para engrandecer Honduras. Las 5 estrellas representan los 5 estados que componen Centroamérica. El escudo nacional. Se decretó crear un escudo nacional el 3 de octubre de 1825 cuando era presidente Dionisio de Herrera. Entre los componentes del escudo se destacan: en la parte superior una aljaba llena de flechas. Los cuernos de la abundancia están unidos por un lazo y penden de la aljaba. En una de sus puntas cuelgan algunas frutas y vegetales que simbolizan la riqueza vegetal de Honduras. El cielo azul representa el amplio firmamento que a diario vemos los hondureños. Además tiene un triángulo equilátero que representa la igualdad ante las leyes que debe existir. También contiene un volcán, 2 castillos, un arco iris, el sol naciente, 2 mares, el óvalo, la cordillera de montañas, las minas y las herramientas. La flor nacional es la orquídea, que fue decretada como flor nacional el 25 de noviembre de 1969 y se decretó en esta fecha, ya que anteriormente había sido utilizada otra flor que no era originaria de Honduras. La orquídea Rincholaelia digbania es una especie de orquídea originaria de Honduras. Posee un color blanco verdoso, exótica belleza, y su fragancia es similar a la de los cítricos. Así lo determinó un botánico alemán que estudió las diferentes especies de orquídeas que existían en el mundo en 1918. El árbol nacional es el pino. Fue decretado como árbol nacional el 4 de febrero de 1927. Se inició su celebración los 15 de mayo de cada año, pero debido a una modificación oficial se trasladó al 30 de mayo de cada año. El ave nacional es la guacamaya o guara roja. Su nombre científico es Ara macao y fue decretada como ave nacional el 28 de junio de 1993, siendo presidente el licenciado Rafael Leonardo Callejas. Otro símbolo nacional es el venado cola blanca, quien representa la fauna de nuestro país y se decretó como mamífero nacional en 1993, con lo cual se pretende cuidar su especie, la que se encuentra en peligro de extinción. El festejo de un aniversario más de independencia patria une a todos los hondureños y en especial a los que pertenecen a los centros educativos, quienes todos los años se preparan para rendir tributo a la patria con los desfiles patrios, que se han convertido en una tradición. Enseguida le presentamos parte de la historia de los desfiles en nuestro país. ¿Cuándo se iniciaron? ¿Dónde registra la historia del primer desfile en Honduras? ¿Cómo se le llamaba anteriormente a los desfiles? Enseguida descúbralo. Llega el 15 de septiembre, Centroamérica vive su fiesta de independencia. Honduras no es la excepción. Los estudiantes de los colegios, escuelas y otras organizaciones se preparan con mucha anticipación para rendir tributo a la patria. Las tradiciones durante el festejo de un aniversario de independencia son las bandas de guerra, que con sus atractivos ritmos y movimientos se roban la atención de las personas que asisten a presenciar los desfiles que se desarrollan a nivel nacional. Entre las bandas de guerra, que al compás de los tambores entonan diferentes sonidos alusivos a la festividad, sobresalen las palillonas, quienes con sus llamativos trajes y atractivos movimientos también rinden su tributo a la patria. Los primeros desfiles, según los historiadores, se realizaron en la década de entre 1876 y 1886, y sus grandes precursores fueron el presidente Marco Aurelio Soto y Luis Bográn, y se conocían como paradas cívicas. Las primeras fotografías de un desfile patrio datan desde el año 1920 y son del desfile cívico realizado en Tegucigalpa, en el que participó un grupo de jóvenes, la mayoría de ellas mujeres de un centro educativo. Entre el significado que tienen los desfiles cívicos en Honduras es resaltar el amor y el orgullo de ser hondureño, además de rendir tributo a la patria, y se decretó como feriado el 15 de septiembre mediante decreto número 162-99 del 9 de noviembre de 1999.
la sección Pulso Popular le consultamos a la población. A 193 años de independencia, ¿cree usted que Honduras es completamente independiente? Esto es lo que responde la ciudadanía. De ninguna forma es independiente, porque todavía dependemos de los préstamos internacionales y que Estados Unidos nos tiene, mire. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho propio, nosotros mismos, de industrializarnos, de que hay a dónde trabajar, aquí hay donde hacer buenas cosas. Pues yo digo que Honduras depende de otras organizaciones, de Estados Unidos. Según lo que se dice, según los pliegos de independencia, pues sí, en otros aspectos no. ¿En qué otros aspectos para usted? Son muchos, pero, de verdad, para enumerarlos, pero hay que celebrar lo que tenemos. La independencia que tenemos hay que celebrarla. Por el momento, con las situaciones que estamos viendo ahorita, usted se imagina con otro falco del Seguro Social, cómo va a ser independiente la República si estamos en un país sumergidos a la miseria y a las enfermedades que tenemos ahorita en este país. Creo que sí, ¿no? Sí, independiente. Porque todos andamos libres. No somos independientes, vivimos bajo, bueno, no vivimos bajo un régimen, pero sí vivimos bajo alguien que siempre nos dominan. Tenemos una democracia bien establecida y tenemos nuestros valores constitucionales de libertad, igualdad y fraternidad. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su programa Escenarios. Cuide, proteja, ame a Honduras, que es la patria que nos ha visto desarrollarnos. Creamos que en Honduras puede ser diferente si todos nos proponemos a cambiarla y dejamos a un lado nuestros intereses personales. Que este 193 aniversario de independencia nos sirva para reflexionar qué hemos dejado de hacer para que nuestra situación no sea la mejor. Les acompañó Patricia Molina. Les invitamos para que el próximo domingo nos sintonicen en una nueva emisión de Escenarios.